Alteridad. Alteridad. Identidad. Territorio. El otro. Nosotros. Orígenes. En realidad, el rol del Estado es siempre contradictorio respecto de la relación de los pueblos indígenas con sus derechos y reconocimientos territoriales. Precisamente, un avance que se puede ver, sobre todo a partir, en el caso de nuestro país, a partir de la década de 1980, es de cierto reconocimiento, primero del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas en el territorio nacional, y segundo, el establecimiento a partir del artículo 75 de la Constitución, en la reforma constitucional del 94, de esa preexistencia y de los derechos a sus expresiones culturales, identitarias, etc. Sin embargo, las leyes que se han dado respecto de estos reconocimientos muchas veces llevan un doble filo, digamos. Permiten visibilizar algunas cuestiones y que los pueblos indígenas puedan canalizar sus reclamos, pero al mismo tiempo a veces sirven también como herramientas de opresión, digamos, para esos reclamos, o herramientas de control para digamos, esas reivindicaciones. Sin embargo, pienso, digamos, en la posibilidad de un Estado que reconozca no solo a lo indígena como una otredad, como una alteridad que habita lo estatal, sino precisamente un Estado que incorpore, digamos, esas diferentes formas de relación intersubjetivas, pero también de relación en términos territoriales. En este sentido, creo que una estrategia, una posibilidad es la de, por ejemplo, la que se dio en el caso boliviano, reitero nuevamente, digamos, con la existencia de un Estado plurinacional, donde coexisten y se respetan las diversas naciones que configuran o que están por debajo del aparato estatal. Sin embargo, eso también está preñado de contradicciones y problemas, ¿no? Porque precisamente la lógica del Estado es siempre una lógica de homogenización, es siempre una lógica, digamos, de control de lo diferente. Y en ese control de lo diferente, digamos, muchas de las herramientas que se visibilizan como medidas o formas de reconocimiento de la diversidad, paradójicamente terminan siendo también formas, como dije antes, de control de lo diverso. Entonces hay ahí una contradicción que me lleva a un punto bastante poco optimista respecto de una función, digamos, que sea progresiva o progresista respecto del Estado para con el reconocimiento de la diversidad, ya no solo indígena, sino pensando en otras formas de diversidad también. Sin embargo, siempre me parece que hay que apostar a la pelea, a la reivindicación por los derechos reconocidos dentro de las constituciones Estado-nacionales. Me parece que hay que apoyarlas porque también en esos marcos legislativos y esas prácticas que habilitan esas leyes, hay posibilidades de producir cosas nuevas, de viabilizar, digamos, estrategias de sobrevivencia y resistencia a muchos de los mecanismos estatales. Tenemos que tener en cuenta que las culturas que estaban aquí, ejemplo, la de los mapuches que hoy en día están en discusión, es un estado preexistente a la construcción de dos estados encima, como es Argentina y Chile. Entonces, cuando hablamos de integracionismo, ahí no me sumaría, digamos, a esa corriente de a los indios hay que integrarlos a la nacionalidad argentina. Tiene una particularidad territorial, cultural, una relación distinta con la naturaleza. Entonces, no creo que la opción integracionista sea la adecuada. Quizá no tenga la opción adecuada, pero me parece que tendríamos que hablar de un respeto por la diversidad, tendríamos que hablar de una construcción desde la Constitución, de una lógica distinta para entender los pueblos originarios. Cito un ejemplo, lo del Estado Plurinacional de Bolivia, que es una de las constituciones más trabajadas a nivel mundial, que tiene que ver con esto, con una relación distinta del Estado con los pueblos originarios, ¿sí? Y también esto de tratarlos de igual a igual, ¿sí? No podemos decir que nuestra constitución sea la mejor, porque obviamente nuestra constitución lo que hace en el 94 es decir, existen los pueblos indígenas y crea secretarías, crea instituciones para protegerlos. Obviamente la mentalidad proteccionista no te pone de igual a igual,
En un diálogo vos tenés que estar de igual a igual, simbólicamente, culturalmente, con el otro. Esto no es una relación de igual a igual, nuestro Estado no lo plantea así. Nuestro Estado lo plantea como proteccionismo, como problema, o si no, como integración. O sea, esas son las maneras que nuestro Estado lo plasma. Y me parece que es importante también en este sentido remarcar que los pueblos de Córdoba, como así los otros pueblos originarios de Argentina, están luchando para tener un diálogo de igual a igual, no están luchando para que nos acepten y nos devuelvan la tierra nada más. O sea, la lucha está pasando por otro lado, está pasando por un reclamo territorial del Estado, pero también está pasando por un reclamo simbólico, está pasando por un reclamo a los historiadores. Ustedes dijeron que nosotros no existíamos, a los antropólogos, ¿sí? A los arqueólogos, excavaron las tumbas que nosotros habíamos ahí, a los museos, devuélvanos a los cuerpos que sacaron. Entonces, me parece que la lucha identitaria no está atravesada por lo territorial, porque hay un tipo de relación diferente con la tierra, pero nuestra relación con la tierra es de propiedad. Nosotros entendemos con la tierra como una propiedad la cual debemos tener y tenemos que tener una escritura que verifique que esa tierra es nuestra, ¿no? Entonces, ya hablar de territorialidad y de pueblos originarios es un tema enorme, porque tenés que entender otro tipo de lógicas de acceso a la tierra, ¿sí? ¿Cómo vas a ser dueño de una montaña? ¿Cómo vas a ser dueño de un lago? Esas cosas son impensadas para las comunidades, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Córdoba y de las comunidades de Argentina, tenemos que entender que lo territorial es una de las aristas de esta problemática. No sé si decir problemática también, porque me parece interesante no ver como el problema del indio, lo que hace el Estado, ¿no? Creo que es una lucha que tiene que ver con el territorio, pero también tiene que ver con lo simbólico y con descolonizar nuestras miradas acerca del otro, ¿sí? Nosotros estudiamos en las instituciones educativas, que ellos sí estaban antes, pero ahora estamos nosotros, ¿sí? Eso es lo que nos dicen en las instituciones educativas. Estamos nosotros, así fue la colonia, así se construyó el Estado. Y bueno, ahora lo que hay en el siglo XX es cómo el Estado se relaciona con los niños, ¿sí? Entonces tenemos que pensar como docentes, como educativa, como trabajadores, como intelectuales, cómo cambiamos el paradigma y cambiamos nuestro discurso, cómo formamos profesionales que estén observando otro tipo de miradas acerca de este. Ocurre algo aquí con el aspecto que te hablaba de la definición política de territorio, que tiene que ver con respecto a la soberanía. La soberanía del Estado-Nación no se discute, mucho menos con las comunidades sometidas, sean indígenas, sean negros, sean obreros, lo que sea, no se discute, ¿ya? Por lo tanto, si tienes esa perspectiva histórica, donde ya aproximadamente en 200 años no hay un reconocimiento válido, legal, con respecto, y real por sobre todas las cosas, con respecto a las tierras de indígenas, esto creo que tendría que comenzar a haber una especie de reconocimiento histórico, ya que si bien cuando comienza la formación del Estado-Nación en el siglo XIX y la idea de expansión y soberanía y control territorial es la tónica para chilenizar o argentinizar, en este caso Patagonia y Tierra del Fuego, es que ellos permiten la colonización extranjera o nacional entregando grandes cantidades de terreno, de territorio. Por lo tanto, en ese momento son apartadas las comunidades de pueblos originarios, ya que están entorpeciendo la introducción de un sistema capitalista en el territorio, y segundo es que esas preguntas que nos hacemos ahora, por ejemplo, al derecho que tienen los pueblos originarios con respecto a un territorio. Entonces el Estado lo que hace es finalmente desvincular a los pueblos de su territorio, porque probablemente si estos pueblos hubiesen seguido el juego que les instaló el Estado, este juego, probablemente hubiesen tenido los derechos suficientes para exigirle al Estado el reconocimiento de sus territorios. Pero sin embargo, lo que prefirió el Estado, o al menos puedo hablar por Chile, es que quede en una instancia de derecho consuetudinario. Por lo tanto, se entiende en términos románticos, por así decirlo, que esta era la tierra de
por ejemplo acá en Tierra del Fuego, que es de los fueguinos, de Seinan, Yaganes, qué sé yo, o en el caso en Chile de los mapuches, que se habla del Huelmapu, cuando en realidad los mapuches no tienen territorio y están apartados. Entonces, esta situación es algo que ocurre en todos los estados-nación y con un sistema económico, social que inyecta eso. Entonces, la verdad que mientras no podamos discutir este origen oscuro, olvidado por cierto, es prácticamente poco probable que hoy día se piense de manera oficial en devolución de tierra o entrega de algún tipo de campamento para que puedan vivir, ya que eso significa para el Estado retroceder en todos estos 200 años de historia occidental, blanca, militar, varonil y con tintes europeos, por supuesto. Entonces, claro, esta lucha por territorios queda en dos planos. En el oficial, es territorio del Estado-Nación, por Constitución. Mientras que en el derecho consuetudinario, o en lo informal, sigue la idea de que estos territorios son Tierra del Fuego o Patagonia, por ejemplo, que igual es un territorio que tiene carácter de pueblo originario, pero sin embargo ni Chile ni Argentina tienen una provincia o una región que se llame Patagonia, sino que es una denominación romántica y queda ahí. Eugenio Zaffaroni dijo una vez en una película que difícilmente el Estado pueda definir como genocidio el genocidio indígena, porque eso supondría una reparación, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben, con lo cual la reparación supondría una restitución territorial. Y una restitución territorial en los términos en los cuales vivimos, para un Estado es casi inviable, digamos, más allá de todas las luchas que uno emprende en términos de profesional y en términos de luchas colectivas. Los Estados definen sus fronteras y definen sus constituciones y esto que decís vos, de lo que hay dentro de los límites territoriales, de una manera, las constituciones y las... creo que un Estado presente es un Estado que puede también garantizar las progresivas recuperaciones territoriales, puede no derogar leyes que tienen que ver con la venta de territorios fiscales a extranjeros, puede de alguna manera permitir que progresivamente derechos negados sean restituidos progresivamente en términos territoriales, educativos y en todos los ámbitos vinculados a los derechos humanos. El tema territorial es súper complejo, pero sí pienso en un Estado que de alguna manera pueda reparar su propia historia. Lo que pasa es que es muy complejo. Orígenes, identidades y territorio. Una producción que visibiliza las luchas de los pueblos originarios por el acceso negado a la tierra.